Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida del hijo primogénito del rey Felipe II de España, Carlos de Austria. Su mala salud, debida en parte a la costumbre de la realeza de la época de contraer matrimonio entre parientes, la mala relación con su padre y finalmente su confinamiento y muerte dieron lugar a mil especulaciones. Su vida inspiró numerosas obras literarias y musicales posteriores. Esta biografía fue solicitada por Yoya López, quien ganó el sorteo. Sin más demora, disfruta de su biografía. Carlos de Austria nació el 8 de julio de 1545, en Valladolid, en Castilla, en España. Fue hijo del en ese entonces aún príncipe Felipe, más conocido como Felipe II de España, y su primera esposa, la princesa portuguesa María Manuela de Portugal. La boda de sus padres fue pactada por su abuelo el emperador Carlos con el propósito de obtener la cuantiosa dote de María Manuela de Portugal y la estabilidad política en la península ibérica. Sin embargo, la boda conllevaba riesgos, pues Felipe y María eran primos por partida doble. 2 años después de la boda, cuando Felipe II contaba 18 años, nació Carlos, que quedó huérfano de madre a los 4 días de nacer, esto debido a complicaciones. El niño era cojo y tenía una salud débil, esto probablemente debido a la alta consanguinidad que había en su familia. El niño se crió primero en compañía de sus tías, las princesas españolas Juana y María de Austria. Juana fue como una madre para Carlos, quien fue cercano a ella sobre todo. Tras las bodas de estas, con familiares cercanos, Felipe estuvo mal, e incluso su despedida con su tía Juana fue emotiva. Su padre no estuvo en España de 1548 a 1551 ni de 1554 a 1559, este último fue debido a que Felipe se había casado en segundas nupcias con su prima en segundo grado, María Tudor. Según el cortesano Gramais, el príncipe creció mimado y tenía comportamientos exagerados. Fue educado en la Universidad de Alcalá de Henares junto al medio hermano del rey don Juan de Austria y su primo hermano Alejandro Farnesio. Siendo niño, se sabía que gozaba con asar liebres vivas y que en una ocasión cegó a los caballos del establo real. A los 11 años hizo azotar a una muchacha para su sádica diversión. El capricho fue saldado con una ridícula compensación al padre de la víctima. Estas anécdotas contrastan con los datos que revelan los estudios sobre su formación y la documentación a partir de la cual José Luis Gonzalo Sánchez Molero ha podido reconstruir su biblioteca y su afición por la cultura. Desde 1554 su educación fue supervisada por el maestro Honorato Juan, que encargó con frecuencia la compra de libros para formar una biblioteca escolar para el príncipe, formada sobre todo por libros de historia de España, la corona de Aragón, la historia de Portugal, disciplinas técnicas, como la astronomía y la cartografía. Aunque no tenía muchos libros en latín, sí leía en portugués y desde 1566 tuvo un preceptor de alemán. A pesar del accidente de 1562, en el que sufrió graves lesiones cerebrales, sus capacidades intelectuales no se resintieron y en adelante desempeñará una notable labor de mecenazgo con sus criados, con estudiantes o escritores. Su bibliofilia es reflejo de su amplia cultura y variedad de sus intereses, que iba acompañada del coleccionismo de objetos raros y antigüedades para conformar una auténtica cámara de las maravillas, características de tantos príncipes del Renacimiento. El príncipe Carlos fue comprometido con la princesa Isabel de Valois, al decidir Francia y España hacer las paces mediante una unión matrimonial. El 3 de abril de 1559 se firmó en Cateau-Cambrésis un tratado, que pretendía eliminar todas las causas de discordia entre Francia y España, consiguiendo una paz justa, jurándose perpetua amistad entre reyes, sucesores y súbditos. La verdadera garantía del Tratado de Cateau-Cambrésis la constituía el matrimonio. El desarrollo físico del príncipe Carlos era deficiente, a causa de haber enfermado de malaria a los 11 años, lo que le provocó un desarrollo anómalo de la columna vertebral y las piernas, de modo que no podía caminar erguido y cojeaba como se dijo antes.
Felipe II pensó en casarlo con la María I de Escocia, un matrimonio arriesgado, pues suscitaría la enemistad de Francia, Inglaterra y posiblemente del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas razones, unidas a la personalidad del príncipe, hicieron que Felipe fuese enfriando las negociaciones. Por otro lado, Carlos quería gobernar los Países Bajos de los Habsburgo como su padre le prometió en 1559, pero la inestabilidad en aquellos territorios unida a la desconfianza del monarca, hicieron que incumpliese dicha promesa, y de hecho ni siquiera lo convocó para tratar la cuestión. Felipe II se casó con Isabel de Valois como una forma de hacer una alianza de inmediata necesidad de conseguir un heredero varón sano tras que lentamente se viera que Carlos no parecía del todo un apto sucesor, y debido a la aparición de nuevos monarcas que querían saborear los tesoros del Imperio Español, Felipe decidió modificar los planes de la alianza entre Carlos e Isabel, siendo él mismo quien se convirtió en esposo de la joven princesa francesa. Las posteriores acusaciones vertidas sobre la supuesta infidelidad de Isabel con Carlos de Austria, y la teoría de que su muerte fue provocada por este motivo, aunque realmente no se tiene ninguna prueba con fundamento histórico, ya que por el contrario, Felipe II confió ciegamente en su esposa. Prueba de esa confianza es que en 1565 la envió en misión diplomática a Francia, acompañada por el duque de Alba, para que Catalina de Médici cambiara la orientación de su política frente a los protestantes. A pesar de que las conversaciones de Bayona no tuvieron éxito, Felipe no tuvo reproches por la actuación de Isabel, de hecho, fue la única de sus esposas que participó en la política del reino. Además, ya durante este tiempo Carlos fue lentamente perdiendo la cabeza. Respecto a la razón de su locura, ya les dije la razón, aunque también esta debió a que Carlos tuvo un accidente en unas escaleras, que probablemente causaron o empeoraron su estado. Pero también, estos síntomas ya Carlos los mostraba desde joven, ya que era sádico con los animales. Algo que era ciertamente normal, si lo vemos desde un punto de vista de cacería, ya que en esos tiempos era normal que los príncipes o reyes cazaran animales. Sin embargo, como dije, Carlos era sádico, por lo que es probable que este fuera un primer síntoma antes de caer en la locura. En 1560, como primogénito del rey Felipe II de España, fue reconocido como heredero al trono por las Cortes de Castilla. Sin embargo, el delicado estado de salud de Carlos, con fiebres persistentes, motivó que en 1561 los médicos de la corte recomendaran fijar su residencia en Alcalá de Henares, alejándose de los aires insalubres de Madrid. En 1562, en Alcalá, se cayó por las escaleras persiguiendo a una sirvienta y se golpeó en la cabeza, tras probar muchos tratamientos diferentes, incluyendo el acudir al curandero Pinterete y a poner a los pies de su cama la momia de San Diego de Alcalá. Finalmente Andrés Vesalio le realizó una trepanación, operación muy arriesgada que le trajo secuelas, pues se acrecentaron su crueldad y sus excentricidades. Su recuperación se atribuyó a un milagro del glorioso San Diego. También, debido a este accidente, se sacó por primera vez en procesión la imagen de la Virgen de Atocha hasta la capilla de Palacio. Como agradecimiento, la princesa Juana regaló una imagen de plata dorada de Santo Domingo y la reina Isabel un terno entero con frontal y manga de cruz de rico brocado con maravillosas bordaduras. Asimismo, el rey y el príncipe hicieron también preciosos dones. Tras su recuperación y escuchar sus quejas, ya que Carlos echaba en cara a su padre numerosas veces la falta de confianza, el rey Felipe II lo nombró miembro del Consejo de Aragón y Consejo de Castilla en 1564, en un intento infructuoso porque tomara contacto con el gobierno. Esta designación solo lo enfureció aún más, puesto que sabía que el Consejo de Estado era solamente un órgano de consulta donde todas las decisiones las tomaba realmente el monarca. Viendo la poca credibilidad que le merecía a su padre, Carlos se desesperaba, sentimiento que se acrecentaba porque a su progenitor, que lo había engendrado tan joven, todavía le quedaba mucho tiempo de reinado.
El príncipe se burlaba del rey, al que comparaba en sus titubeos con la figura de su abuelo, el emperador Carlos. El príncipe llegó a aproximarse a la puerta de la cámara donde se estaba discutiendo la situación de los Países Bajos para espiar lo que allí se decía. Uno de los líderes rebeldes en los Países Bajos, el conde de Egmont, tuvo contacto en Madrid en 1565 con el príncipe Carlos, que estaba pensando en escapar a aquellas tierras. El príncipe le confió su plan a Ruy Gómez de Silva, príncipe de Ebouli, quien informó al rey. En 1566, Floris de Montmorency, barón de Mantingui, llegó a Madrid representando a los rebeldes de los Países Bajos La Moral, conde de Egmont, y Felipe de Montmorency, conde de Horn, que también tuvieron contacto con el príncipe. Durante 1567 el príncipe cometió nuevos excesos, como mandar incendiar una casa desde la que se lanzaron unas aguas sucias que le mancharon, el intento público de apuñalar a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba de Tormes, que por orden del rey debía partir hacia Flandes en su lugar, o arrojar por una ventana a un paje cuyo comportamiento le molestó y, en otra ocasión, lanzar a su guarda de joyas y ropa. Carlos intentó otro plan para ir a los Países Bajos, pidió a su tío don Juan de Austria que le llevara a Italia, pero éste le solicitó 24 horas para tomar la decisión y fue a informar al rey. Carlos, al enterarse de la traición, cargó una pistola y le mandó llamar de nuevo a sus aposentos, pero no pudo disparar debido a que uno de sus criados había descargado el arma antes. La furia del príncipe fue tal que agarró su mano y se abalanzó contra Juan, aunque éste, que le superaba en fuerza, le inmovilizó. Además informó al prior del convento de Atocha de su deseo de matar al rey. Finalmente, el propio Felipe II mandó, el 18 de enero de 1568, encerrar a su hijo Carlos en sus aposentos sin recibir correspondencia y con limitada comunicación con el mundo exterior. Como el príncipe amenazó con quitarse la vida, Felipe II ordenó que no pudiese tener cuchillos ni tenedores. Al informar a la opinión pública, así como a los gobernantes de Europa, el rey fue ambiguo, pues trató de justificarse sin revelar las faltas de Carlos. Esta ausencia de transparencia alimentó los rumores y la propaganda negativa de sus enemigos, especialmente de Guillermo de Orange. Cautivo, el príncipe trató de emprender una huelga de hambre, en la que fracasó. Esto, junto a su debilidad física. Debido a esto, tiempo después el príncipe falleció el 24 de julio de 1568. Fue enterrado en el convento de Santo Domingo el Real, en Madrid, hasta que en 1573 fueron trasladados sus restos al primer panteón construido en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Los rumores tras su muerte no faltaron. La infundada acusación de que Felipe II asesinó a su propio hijo mientras estaba detenido forma parte de la leyenda negra antiespañola y fue uno de los antecedentes que provocaron la Guerra de los 80 años. Aún así realmente no hay evidencia de que nos diga que Felipe habrá matado a su hijo. Lo único que sí hizo Felipe fue mandarlo a encerrar, pero esto no era debido al temor que le tenía, sino porque estaba mal de la cabeza Carlos. Además su causa de muerte sigue siendo muy probable la alimentación que tenía el príncipe, y respecto a la leyenda, algunos creen que esta fue, como dije, parte de una leyenda antiespañola. Y bueno, esta es toda la biografía de Carlos de Austria. Él es también llamado como el príncipe maldito, ya que a diferencia de su padre, él no era tan popular. También se dice que él, aparte de ser cruel con los animales, era adicto a visitar los prostíbulos, y llegó a golpear a varias prostitutas para intimar con él. También quemando a quemar una casa porque por accidente le tiraron agua sucia. Y quemando a un zapatero a comerse unos zapatos porque estos les quedaron muy pequeños al príncipe. Realmente este tipo de cosas son desconocidas para nosotros de afirmar si realmente pasaron o no, ya que en parte hay mucho de leyenda en la figura de Carlos, pero el que estaba mal si lo estaba, no es algo que dude. Carlos también es un ejemplo de lo que causó la gran endogamia en su familia, tanto así que la gran cantidad de relaciones con familiares,
causaron que sus descendientes tuvieran deformidades o problemas mentales, siendo Carlos tal vez parte de esos problemas que causó la endogamia. Y es una pena realmente que esta leyenda de que Felipe II causó su muerte siga siendo tan popular, al punto en que varios todavía no creen ese escenario. Y bueno, espero que les habrá gustado este video, y el ganador del concurso también. Nos vemos en un próximo video. Adiós.